Videos tutoriales STO Consulting, tu guía en la nube. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Tania Rodríguez, soy gerente del área de marketing en STO Consulting. El día de hoy vamos a dar inicio al seminario web Cómo mitigar riesgos en una empresa de construcción con nuestro ponente Luis Francisco Saldívar. Luis Francisco Saldívar es catedrático, facilitador y consultor por más de 10 años en el análisis de riesgos, empleando el software Oracle Crystal Ball en múltiples sectores en América Latina. Posee estudios superiores en negocios, economía, finanzas y estadística aplicada en la Universidad de Tennessee Nashville y en la Universidad de Carolina del Norte en Raleigh, ambas en Estados Unidos. Hoy en día, Luis Francisco es consultor en STO Consulting, quien desarrolla entrenamientos a distancia o en sitio y consultorías para el mercado mexicano en todos los sectores. A continuación, nos presentará el siguiente caso de negocios aplicado a la construcción, donde ustedes podrán conocer las respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Cómo puedo crear un modelo de riesgo partiendo de un modelo determinístico? ¿Puedo aplicar la técnica de simulación Monte Carlo si no poseo información histórica? ¿Cómo trato los riesgos e interdependencias en el modelo? ¿Y cuáles son los beneficios y cómo analizo los resultados de la técnica de simulación de Monte Carlo? Espero que este seminario web sea mucho de su provecho y que en adelante puedan realizar análisis de riesgo en sus empresas para crear más valor económico en ellas. Quedamos a sus órdenes si desean saber más de nuestros programas de entrenamiento, consultoría y uso de la herramienta Oracle Crystal Ball. Comenzamos. Nuestro caso de negocios es sobre una empresa de construcción. Esta empresa de construcción desea desarrollar estos 2 edificios, ¿no? Para lo cual necesita una estimación del presupuesto CAPEX de esta inversión. La empresa de construcción sin análisis de riesgo ha hecho una estimación de 14,000 miles. ¿Y cómo lo ha hecho? Empleando la técnica de escenarios. Juntó a su personal técnico y fueron partida por partida dando su estimación mínima, la pésima y la más probable. Al desarrollar todo este análisis a través de escenarios, lograron obtener 14,000 miles. Estos 14,000 miles es un estimado muy crítico en una empresa de construcción, porque con eso se solicita el financiamiento, se revisa el capital y también se logra establecer precios de venta de la obra, ¿no? Entonces, una empresa que no tiene análisis de riesgo y no usa herramientas como Oracle Crystal Ball, tendería pues a hacer su estimación en 14,000 miles, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa empresa de construcción para que pueda fortalecer más su rendimiento financiero, su creación de valor a sus accionistas y que pueda en realidad estar seguro que sus estimaciones son bastante confiables y que las posibilidades de cumplir son bastante altas? Bueno, le podemos apoyar empleando análisis de riesgo y Crystal Ball y respondiendo 3 preguntas. Una, ¿qué tan confiable es la estimación de su CAPEX? Y si no es confiable, apoyarle y decirle cuál sería un mejor estimado. Y finalmente, estaríamos en la posición de decirle, si usted quisiera rebajar esa estimación de CAPEX para ser más competitivo, también le podemos indicar cuáles son los riesgos que debería analizar y posteriormente también con la ayuda del software Oracle Crystal Ball mitigarlos para ser más competitivo. Entonces eso haremos en este caso de negocio y el modelo ya lo tenemos, es el modelo pues que ven en pantalla. Lo que haremos es la configuración a riesgo del modelo, configurando las celdas verdes y la celda celeste. Las celdas verdes son los riesgos en esta obra y la celda celeste básicamente es la suma de todas las
partidas que ya tienen su distribución de probabilidad. En el tema de simulación es muy amigable porque el software Crystal Ball tiene una gran gama de distribuciones donde si tengo información puedo encontrar qué distribución establecerle a esa serie de números. Y si no tengo data, sino que solo tengo juicio de expertos, opinión de expertos, como muchas veces sucede, puedo montar una distribución triangular que necesita 3 estimaciones, o hay una distribución, la más usada en el mundo, que es la distribución de la ignorancia, que tiene un mínimo, un máximo, o puedo también una distribución más centrada con 3 estimaciones puntuales, y si ninguna de esas me funciona, puedo usar la arquitectura personalizado custom, que es, diríamos, puedo hacer cualquier tipo de riego, y estos riegos pueden ser híbridos, puedo tener 7 riegos en un mismo riego, ¿no? Pero el caso del día de hoy es un caso pues que vamos a estar modelándolo con la distribución triangular. Otra cosa de importancia es la interacción de los riesgos. Para usar la interacción en los riesgos estamos usando esta matriz de correlación donde su interpretación es la siguiente. La Tierra con todas las partidas tiene una interacción de 0.30. ¿Qué significa? Que si la Tierra sube el 10%, las partidas de edificios, materiales y salarios estuviera creciendo en esa misma magnitud, en esa misma dirección, pero con magnitud del 3%. Ok, entonces tengo pues los riesgos y tengo riesgos que van a ser medidos por los escenarios que tiene la empresa de construcción y las dependencias que también han buscado con juicio de experto. Ok, entonces pensemos que la simulación Monte Carlo nos dará muchos beneficios. Beneficios, número uno, no vamos a nosotros considerar pocos escenarios. En pantalla tienen ustedes la combinación de escenarios que podría tener estadísticamente serían 6.561. Si uso la técnica de escenarios con 3 escenarios versus esos 6.561, básicamente tengo menos del medio por ciento de escenarios valorados, ¿no? Entonces la simulación va a ayudar para enumerar de una manera rápida todas las combinaciones. Luego también me va a eliminar el problema de usar promedios. Este caso pues no estoy tratando promedios, pero sí los menciono, ¿no? Los promedios son más populares que los escenarios, y cuando uno usa promedios los resultados no son tan predecibles o factibles, porque el error del promedio lo impacta mucho los valores extremos, ¿no? Entonces en este caso vamos a correr la simulación Monte Carlo usando distribuciones triangulares y el objetivo estratégico que es el CAPEX. ¿Cómo he hecho la introducción de estos 3 estimaciones de la constructora? Y me voy a poner en la primera partida, entro a supuesto, y ahí ven ustedes que tenemos la partida tierra con el mínimo, el pésimo y el más probable. Luego, ¿cómo hemos capturado esta interacción de relaciones que tiene la Tierra con las demás partidas? Me voy a introducir edificios y busco de nuevo la pantalla del riesgo edificios, y ven acá me dice correlacionado, y la correlación básicamente aquí tengo la matriz de correlación de todo este caso de negocio. O sea que ya tengo configurado los supuestos y el objetivo estratégico. Estos son, diríamos, 2 insumos necesarios para tener ya el modelo listo para simular. Entonces acordémonos que lo que ando investigando es qué tan confiable es mi CAPEX determinístico
de 14,000 miles, y si no es tan confiable, ¿cuánto podría ser un estimado confiable? Y finalmente apoyar a la constructora para decirle a dónde revisar, en qué riesgos de esas 8 partidas deben revisar más, y deben también no solo revisar, sino que complementar una estrategia de riesgo de mitigación o transferencia de los riesgos. Esto lo trataremos en el próximo web seminar, donde usaremos otra herramienta muy importante del software Oracle Crystal Ball, que es el optimizador OPQuest. Siguiendo con nuestro caso, en pantalla tengo 2000 escenarios. Vamos a correr 2000 simulaciones de este modelo de presupuesto CAPEX. Pero antes de eso, aquí tengo grada o step, donde reviso que mi modelo esté sacando diferentes escenarios. Entonces veo que el modelo funciona, no tengo ningún problema y yo lo corro. La simulación terminó y mi gráfico lo saco de la gráfica de previsión. Entonces mire qué interesante lo que he obtenido. O sea, he obtenido, diríamos, los posibles CAPEX que puede tener esta empresa con esos estimados vía escenarios que ha hecho la gerencia técnica o el personal técnico en esa empresa. Entonces, recordemos un poco los escenarios. Los escenarios, estamos hablando de 14,000 miles, ¿no? Entonces, chequeo cuál es la posibilidad de no cumplir con ese presupuesto. Para hacerlo más exacto, escribo 14,000 miles y miro que este caso de negocio me presenta un riesgo del 98.51%. ¿Qué quiere decir? Que mi estimación tiene un alto riesgo, y ese riesgo es todo ese color azul que aparece en la distribución de salida presupuesto CAPEX a riesgo, ¿no? Otra cosa importante es revisar cuál es la probabilidad que tenga un escenario óptimo, 11,800. No aparece acá, pero ¿cómo puedo revisar que no aparece? Voy a compartir las estadísticas y me dice el mínimo en el ensayo de simulación es 13,169 y el máximo 18,839, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tanto el mínimo de 11,800 como el máximo de 21,200 tiene probabilidad de cero. Tiene probabilidad de cero. Voy a regresar, voy a quitar esa vista y voy a seguir en este pequeño cuadro, ¿verdad? Entonces, diríamos todo ese riesgo. ¿Cuánto sería, para contestar la pregunta número 2, cuánto sería el estimado más confiable, ¿no?, que pueda dar a esta constructora para que no tengamos problemas de financiamiento, no tengamos problemas de capital y que no tengamos pérdida de rentabilidad y valor económico a los accionistas en tener un estimado CAPEX bajo y precios de venta que no reflejan en realidad el costo de esta obra de construcción? Entonces diríamos, podría de alguna manera usar lo que los financieros economistas empleamos, valor a riesgo. O sea, yo podría usar, diríamos, un valor a riesgo al percentil 95. ¿Qué significa eso? Que voy a tener riesgo solamente en un 5%. Estoy protegido en un 95% con ese presupuesto. Entonces aquí tal vez ustedes se formularán y dirán, ¿de qué depende ese estimado? O sea, ese estimado estaría siendo correcto desde un promedio hasta la parte extrema derecha, ¿no? Podría ser idóneo.
Esto depende de mi diversificación, depende de mi capital, depende de la maduración de todos los proyectos que llevo, ¿verdad? Y depende también el número de proyectos que he desarrollado. En el caso de una empresa con mucha experiencia y con mucho capital, podía darse el lujo pues de dar ofertas no al percentil 95, sino que a otros niveles de percentil. Entonces pensemos que tenemos una empresa de experiencia y vamos a dar un estimado a un percentil de valor a riesgo del 70. Entonces hoy voy a introducir el percentil 70 y el percentil que tenía. Entonces mi estimado sería 16.195, ¿verdad? Entonces con eso solo voy a tener una contingencia del 30%. 30%. Luego, después de contestar estas dos preguntas, ¿es confiable? Ya vimos que no era confiable, tenía mucho riesgo. Y segundo, ¿cuál sería el mejor estimado? El mejor estimado lo vamos a dejar entre el valor a riesgo al 70, que podría ser 16.124.65, y el 95% VAR, que puede ser 17.241. Eso sería para contestar, diríamos, la pregunta 2. En ese rango tendría la empresa que tomar la decisión. Lo que tienen ustedes en pantalla es una de las funciones que tiene el software Oracle Crystal Ball, que tiene todas estas fórmulas donde puedo escribirlas en Excel y obtener los resúmenes del ensayo de simulación en la hoja de cálculo. Por ejemplo, puedo tener el valor promedio, puedo tener el valor a riesgo, puedo tener valores de probabilidad. La probabilidad de tener 14.000 o menos es menos del 2%. Puedo calcular diferentes niveles de confiabilidad. Puedo también buscar coeficientes de variabilidad. Puedo también hacer un análisis de cola. Y a propósito, mi análisis de cola que me dice que la densidad y las posibilidades de tener un extremo, un valor súper extremo, es bastante bajo. Eso es lo que me está diciendo. Otra cosa muy puntual que quiero en este web seminar decirle a ustedes es por qué no uso el promedio, ¿no? El promedio lo tengo acá. O sea, el promedio es 15.668. Ahí lo tengo. Si uso el promedio también me iría mal. O sea, ¿y por qué me iría mal? O sea, tendría un riesgo de un 47.85% que mi estimado sea superior a esa cifra que tengo de 15.668. Ven ustedes, diríamos, la riqueza de usar el análisis de riesgo con este software, ¿no? Hemos logrado montar distribuciones de opinión de expertos, hemos logrado también usar interacciones que hay entre las partidas, hemos sacado una distribución de pronóstico, previsión o de salida, donde tenemos lo mínimo que puede pasar, ¿no? Lo máximo que nos puede pasar con sus diferentes probabilidades. Hemos también eliminado el tema de toma de decisiones a través de escenarios determinísticos, porque ya vemos que las combinaciones que pueden existir son bastante grandes, ¿verdad? Luego, también hemos sido capaces de brindar un escenario de posibilidades de estimación del presupuesto CAPEX. Para eso hemos definido un percentil 70 y un percentil 95, lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Pero nos falta la última tarea, que es muy importante, y esto va a ser un próximo web seminar donde revisemos diferentes estrategias que podemos tomar con Crystal Ball para mitigar riesgos. Hoy la pregunta es, ¿qué es lo que está impactando este CAPEX? ¿Por qué tenemos, diríamos, una variación en estimado bastante fuerte
y una probabilidad bien grande. Entonces, la reviso, entro a forecast o previsión y busco el análisis de sensitividad, ¿verdad? Entonces, en pantalla tienen ustedes el impacto que tienen las partidas de construcción. Entonces, básicamente, diríamos, tenemos salarios, bastante variabilidad, la tierra, edificios y materiales, ¿no? Si nosotros quisiéramos reducir esa probabilidad inicial o esa contingencia grande, tendríamos que hacer estrategias de mitigaciones, por lo menos en las 3 primeras partidas, ¿no? Esas 3 primeras partidas serían las que tenemos que reducir su variabilidad. Algo muy importante que también miro en esta pantalla, que el modelo de construcción es muy bueno, en el sentido de que ningún riesgo concentra más del 40%. Usualmente cuando un riesgo concentra, diríamos, el 40% más, significa que el modelo que estamos empleando es un modelo que tiene, diríamos, hay que segmentar ese riesgo que es muy alto. En este caso, tenemos el máximo riesgo en 27, el segundo 22, 16, o sea que sí vemos que el modelo de análisis de escenario con las 8 partidas, diríamos, es muy bueno. Bueno, aquí me quedaría con ustedes. Espero que han disfrutado esta técnica muy fabulosa que es el análisis de riesgo y empleando el software Oracle Crystal Ball. Espero a futuro brindarle otro web seminar, ¿verdad? Y estamos a la orden en STO Consulting para poder apoyarles en los temas de entrenamiento focalizado, también en consultorías. Muchas gracias y feliz día a todos. Síguenos en redes sociales, nos dará gusto saber de ti. STO Consulting.